¿Qué tal, hermanos? Lo que van a ver a continuación es una charla que tuvimos con Rubén Avendaño y Leti Riestra, ambos comunicadores católicos, en donde compartimos un poco de nuestras impresiones acerca de la visita del Papa. Y aprovecho para decirles que aquí en mi parroquia, en la Resurrección, voy a estar regalando prácticamente este pequeño librito, folletito que escribí, que se llama ¿Quién es el Papa para un católico? Para las personas que simplemente lleguen y hagan referencia a este video de YouTube, pueden pasar a recoger este pequeño librito que pues con mucho cariño he escrito acerca de lo que significa el Papa para nosotros, y lo he escrito precisamente en este periodo en el que muere el Papa Francisco y llega con nosotros el Papa León XIV. Veamos esta charla. Pero ¿qué es para la sociedad? Que esta es, vamos a decir, esta otra distinción, y el mismo Papa León XIV nos ha regalado una idea que va desarrollando en su misma visita a España sobre la idea de la función de la Iglesia. De hecho, le dice a los periodistas, ya entrando en materia, a los periodistas en el avión, les dice precisamente que una de las motivaciones para ir a España es porque la Iglesia tiene algo que decir al mundo, ¿no? Entonces, sigue siendo, por supuesto, para la sociedad un referente ético. Es más, me voy a atrever a decir algo que me llamó mucho la atención en los encuentros que tuvo, pero no lo dijo el Papa, sino lo dijo uno de los ponentes. Que ven que tuvo un encuentro con la educación, la cultura, el arte. El arte. ¿Dónde fue esto, Leti? Ahorita le digo. Ahorita bueno, se lo digo porque son demasiados lugares. Habló con el representante, y cuando fue en este encuentro, en la Arena Movistar, perdón. Ok, ese fue en el segundo. 7 de junio. Ajá, ese día, delante de él estuvieron 3 ponentes, bueno, 4, pero en 3 bloques. El primero fue Antonio Banderas, que habló de del cine, del arte. Y después fue un representante de la educación que me llamó muchísimo, que voy a citar las palabras ahorita con esta pregunta, porque es importante. Y fíjense, a mí me sorprendió cómo este hombre de ciencia, porque así él mismo se denominó, dice, los hombres de la ciencia, de la educación, describió la figura del Papa, y yo hasta busqué transcribir esas palabras. Dice: quienes nos dedicamos a la ciencia creemos que el sucesor de Pedro es un indiscutible referente ético en nuestro tiempo. Fíjense, eso no lo dijo el Papa, no lo dijo netamente una figura eclesiástica, sino una figura del ámbito social, del ámbito de la educación, dice. Y luego continuó diciendo: creemos que es un custodio de la paz y de la verdad, que es el mejor defensor de los pobres y de los olvidados del mundo, que es el vicario de Cristo. Y en ese momento se vino una ovación y unos aplausos que él ya no pudo continuar describiendo la figura del Papa. Pero llegó un momento en el que su discurso, se salió, yo pienso que se salió un poco de lo que tenía preparado para expresar su admiración y respeto ante la figura del Papa. Y podérselo decir en persona. Y esto es una de las cosas que a mí me sorprendió mucho, porque no lo dice alguien que sea un delegado apostólico, que sea un miembro de Cáritas. Exacto. No, lo dice alguien y lo mismo pasó con el ámbito político, y lo mismo pasó con los diputados, con los famosos ahora 7 minutos de aplausos, y lo mismo pasó con Antonio Banderas, que dice: la Iglesia es uno de los mayores productores del arte en la humanidad, y en ese momento también lo ovacionan. Por eso digo, yo tomaría las palabras de este hombre educador, de este hombre de ciencia, porque es importante, porque para toda nuestra cultura del mundo actual, pues me atrevería a decir, el Papa sigue siendo un importante referente ético. Por eso la necesidad del Papa de hacer los viajes apostólicos. Oye, padre, Leti, a un año del pontificado del Papa León XIV, ¿ya podemos conocer los principales ejes de su misión? ¿A un año de su pontificado? ¿O
todavía se nos complica un poquito, pero porque le hemos visto trabajar muchísimo, los viajes, todo esto, pero no sé, su encíclica que acaba de sacar, ¿puede ser como un referente o todavía no? Sí, así es. Miren, aquí hay muchas opiniones, ¿no? Porque en realidad no hay un documento en el que los papas acostumbren a decir, este va a ser el programa, ¿no? Sino más bien tenemos la costumbre de interpretar el primer documento, la primera encíclica, le llamamos el documento programático de los Santos Padres. En el caso del Papa Francisco, su primer documento programático fue la Alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, y en esa encíclica él muestra cómo quiere tener su talante pastoral, ¿no? La alegría del Evangelio, ¿no? Y marca referentes de su pontificado en diferentes aspectos, ¿no? Lo mismo sucede con el Papa Benedicto XVI, su antecesor, con la encíclica Dios es Amos, Deus Caritas Est. Y ahora tenemos la primera encíclica del Papa León XIV, Dignitatis Magnifica Humanitas, donde a lo mejor fíjense, ha sido entre los teólogos, ha habido diferentes opiniones, porque para muchos les cuesta un poquito de trabajo identificarla como el documento programático, porque ese Papa es algo, bajo mi perspectiva, nos ha regalado una visión muy equilibrada. Algunos lo han querido poner a la derecha como conservador o a la izquierda como liberal, y les ha costado trabajo. El Papa León XIV ha sido un Papa muy equilibrado, muy centrado, por decirlo de alguna manera, y su primera encíclica más bien nos demuestra los puntos de interés que él tiene, y uno de los puntos referentes, por supuesto, es el ser humano. Una cosa que repite mucho en la encíclica y en este viaje es ser humanos, porque se da cuenta que una de las situaciones que él está viviendo, y que lo anunció desde que él toma su nombre como León XIV, y que en los primeros discursos que él dio con los medios de comunicación, y que anuncia la razón por la cual él toma su nombre, que dice por su antecesor León XIII, dice León XIV, que León XIII vivió en su época cambios revolucionarios. Él da a conocer su interés por vivir este cambio con la Iglesia y orientar y caminar y acompañar a la sociedad. Eso es lo que nos demuestra su primer documento, es sus intereses. El hombre, la humanidad, el ser humano y el cambio de época que estamos viviendo en cuanto a la inteligencia artificial y demás factores que están deshumanizando al hombre. Y él sale como sumo pontífice a decir, hay que ser humanos. Y se lo repite a los jóvenes hoy en el viaje apostólico. O sea, nos descubre que esos son sus grandes intereses, donde hoy su pontificado puede encaminarse, o ya lo está encaminando. Muy bien, padre. ¿Por qué los papas hacen esos viajes apostólicos? Ya hablábamos hace un poquito con la historia aquí con Leti, de que estos viajes son recientes, no tienen mucho tiempo, pero ¿por qué se hacen estos viajes apostólicos? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? ¿Por qué los papas viajan? Tienen que evangelizar. Sí. Tienen que salir a evangelizar. El pastor no se queda resguardado. El pastor sale a buscar a sus ovejas, sale a cuidarlas. Este viaje apostólico llamado Alzad la mirada, pues nos invita a eso. Él levantó la mirada y observó una realidad que nos presentó desde su encíclica, mostrándonos una realidad que veíamos como algo muy práctico, la inteligencia artificial, y nos dice, detengan. Tienen que pensar. Dios les dio el talento, Dios les dio habilidades, Dios les dio la oportunidad de discernir, de crear. Un papa tiene que salir al encuentro de sus ovejas, escucharlos, observarlos. En este viaje en especial, que yo creo que es muy marcado por toda la información que tenemos durante todo el día. Platicábamos hace un momento, puede ser a través de la televisión, y yo le decía, es que los reels estaban goteándonos todo el día con información al momento, y permitía que tanto niños como jóvenes conocieran quién es el Papa León. Y eso es interesantísimo. Y es fantástico. Porque vivimos precisamente ahora una época en donde podemos hacer eso, ¿no? Hace ratos que estábamos platicando de esto antes de entrar en la grabación, decíamos, no hay los mismos medios que se tenían antes, ¿no? Y eso fue una de las principales limitantes. Yo pienso que cada
sumo pontífice siempre ha tenido clara su misión de pastorear a sus ovejas, como vemos en aquel pasaje donde el primer papa, San Pedro, niega al maestro y después es confirmado, es llamado a pastorear como su misión principal. Y por supuesto, ya como dice Leti, tiene que salir a confirmar a sus hermanos en la fe, eso lo tiene claro. De hecho, lo menciona en el discurso, en el saludo que da a los periodistas, como una de las finalidades que él lleva es a confirmar a los hermanos en la fe y a tener un diálogo, porque la iglesia tiene algo que decir al mundo, ¿no? Ya no es a la sociedad, dice él, ya no es algo que solamente se reduzca a un solo país, ahora lo vivimos de forma global, ¿no? Y entonces, ¿por qué un papa hace viajes apostólicos? Porque es parte de su misión esencial de confirmar a sus hermanos, de pastorear a las ovejas que Cristo les ha dado, y los papas se dan cuenta que es algo que ahora se puede hacer cada vez mejor con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Hablábamos del Papa Juan Pablo II como el primer gran peregrino, pero no porque los demás no quisieran o no lo tuvieran presente, sino porque antes era muy difícil. Los traslados, los viajes en barco eran no solamente difíciles, tardados y peligrosos y costosos, etcétera, ¿no? Implicaba demasiadas cosas. Y que es Juan Pablo II el que ve la oportunidad de viajar en avión, de la televisión. Estamos hablando de los años 80. Un papa muy joven. Ajá. Un papa con una visión. De 79-80. Exacto. Ahora nosotros vemos que el Papa León XIV tiene todo esto que dice Leti, que tenemos los RIL, que tenemos la globalización. En este momento está a nuestro favor. Sí, ¿no? Y eso es maravilloso porque podemos vivir. En 48 años sí. de Juan Pablo II al día de hoy, esto ha crecido. Es una revolución. Nos ha beneficiado. A ver, padre, aprovechando que está aquí Leti, que es toda una periodista católica que conoce todo esto, ¿es válido, Leti, que en estos tiempos, que en este tipo de viajes, los papas puedan hacer denuncias y llamar la atención internacional sobre alguna situación crítica? Yo creo que sí. No podemos como católicos permanecer callados. Él viene, sí, a dar consuelo. Él no puede decir, sí entiendo, pero me quedo callado. Él tiene, yo creo que el deber, como todos nosotros, de hablar, de exponer su punto de vista, de manifestar su dolor, porque no podemos ser ajenos al sufrimiento humano. Es una forma de acompañar. Y hace bien en hablar, porque hay muchos que no pueden expresarse, porque hay muchos que no hay quien los escuche o que les da miedo. Y él lo puede hacer. Nos enseña. Y todavía que nos enseña, nos acompaña y nos invita a orar. Nos invita a no perder la fe. Ahora bien, está interesante lo que tocábamos hace ratos antes de entrar en la grabación acerca de los viajes apostólicos. La situación, hablando del impacto que tiene una visita de un sumo pontífice a un país, la denuncia, ¿verdad? El anuncio, porque en la teología nosotros entendemos que el profeta anuncia la buena nueva y denuncia lo que está mal, ¿no? Y esto es lo que los papas han hecho de manera muy diplomática, pero de manera tan certera que a muchos de los periodistas y medios seculares, medios no católicos, por así decirlo. Les incomoda. Pero es que a muchos les sorprendió. O sea, el discurso que dio el Papa León XIV delante de los diputados en aquella cámara y los 7 minutos de aplausos es porque el Papa tuvo un discurso de altura, un discurso que agradó y que supo llegar diplomáticamente con la verdad a decir a los políticos, y la pregunta que hacían, ¿qué estamos haciendo? Si con las leyes, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? O sea, es un personaje, lo menciona así, que pues Santo Padre, es para nosotros el sucesor de San Pedro. Sí, claro. Yo no puedo explicarme, y lo digo así de manera sincera, yo no puedo explicarme el impacto que él tiene y sus palabras que tiene sin la asistencia del Espíritu. O sea, es que nosotros desde nuestra perspectiva católica decimos, es que ahí está la unción del Espíritu Santo, que actúa en él, porque para primero pararse con tanta serenidad delante de un público exigente, de la comunidad internacional, porque no era solamente España, sino los ojos del mundo
por los diferentes medios que lo veían y sabían que iban a analizar cada palabra de lo que él dijera. Entonces, no se puede explicar desde el ámbito de la fe. Para nosotros los cristianos católicos no lo entendemos así. Es la unción del ministerio del Papa, es la asistencia del Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo que dijo: rezaré por ti, y se lo dijo a Pedro, ¿no? Rezaré por ti para que tu fe no decaiga, y tú confirmarás a tus hermanos, ¿no? Entonces, hay detrás de todo esto, por supuesto, una realidad política, social, que el Papa no es ajeno, por supuesto, que está asesorado, que sabe, que conoce y que prepara, y que con la asistencia del Espíritu Santo llega a dar esa luz e iluminar esas realidades, y que a mí me sorprende de verdad la manera tan serena y tan certera, tan ecuánime con la que lo hizo en cada momento. En el encuentro con los niños, perdón, no sé si usted pudo verlo. Poder responder a un niño sobre la muerte, lo platicábamos. Sí. Esa manera en la cual no se quiebra, pero asume ese dolor, lo acompaña en ese duelo, es obra del Espíritu Santo. Y hablar a la edad, ponerse a la altura de los niños, que es algo fundamental, habla de cómo Jesús le gustaba rodearse de los niños y hablar con los niños y respetar a los niños. Claro. Sí, caray, no se puede entender literalmente. Pero Leti, cuéntanos un poquito de tú, que has preparado esta parte de la cuestión. ¿Qué es lo que se percibe o se percibe a nivel político en esta visita? ¿Qué se percibe? Bueno, España, además de ser un país, como platicábamos hace un momento, con hermosos santuarios dedicados a la Santísima Virgen, hablando de El Pilar, o sea, es un lugar grande, un lugar con historia, hablar de Almudena, hablar de Montserrat, podríamos irnos toda la noche y tendríamos mucho material. Pero está la otra parte, la parte difícil de España. Las tensiones políticas como las que tenemos en nuestro país. Tenemos el impulso separatista, representado por Cataluña, por los Países Vascos, la separación entre gobierno y religión, que creo que también es algo muy propio que se vive en nuestra época. Y la secularización. Exactamente. Y pudiéramos estar ante un panorama muy difícil. España estaba diciendo, bueno, ¿por qué nunca pudo venir el Papa Francisco? Son temas que a lo mejor vamos a encontrar mucha información, podríamos especular, pero la realidad es que pues seguramente tenía que cuidar su salud y eso le impedía la altura, los cuidados que debería de tener, también pues una agenda ya programada, no sabemos las cuestiones políticas cómo se manejaban, y la realidad es que España, a pesar de todo esto, sufría. Llega la noticia de que tendrán una visita apostólica. Y aparte en pocos meses, ¿no? En muy pocos meses, exactamente. Y yo creo que jamás se hubieran imaginado, porque pudiera pensar, sí, otra vez puede ir a Fátima, o puede ir a América, o puede ir a Estados Unidos, o a lo mejor, no sé, ir a Perú, que seguramente es un viaje que nuestros hermanos peruanos ansían y están seguros de que pronto se va a suceder. Sí, es lo que escuché, que tuvieron muy poco tiempo para la preparación, y sin embargo, vamos, es sorprendente y la capacidad de coordinación. Del 6 al 12 de junio, organizar una agenda tan completa, yo creo que esto nos permite entender que hay una raíz fuerte. Dentro de toda esta realidad que puede resultar un poco complicada, una raíz fuerte, hay fe, y algo que a mí me sorprende de una manera extraordinaria es la reacción de los jóvenes. Pensamos que los jóvenes, pues lo que más les llama la atención es ir al estadio, pero a un partido de fútbol o a un concierto con algún artista de moda. Pero los jóvenes nos mostraron que fueron a renovar ese sí a Jesucristo, que estaban ilusionados, que estaban contentos, que lo esperaban. ¿Cuántos jóvenes eran? No. Interminable. Sí. Habrán cantidad. Primero habían hablado, yo escuché algunos que habían esperado 250,000 y que al final fueron 600,000. Exacto. Que siempre duplicó, triplicó las cantidades esperadas. Y a mí lo que me sorprende es que dicen,
¿Dónde que dicen que la iglesia se está muriendo? Exacto. ¿Dónde Y que más dicen en que no hay, España, ¿dónde dicen que efectivamente. no hay jóvenes en la iglesia? Ahí están. Y ahí están. Y ese famoso grito, la juventud del Papa, ¿no? Padrísimo, Digo padrísimo. que enchina la piel, que nos hace recordar Sí. que la iglesia está viva Claro. y que a Hay pesar esperanza. y que hay Sí. esperanza, exactamente. Y que hay esa posibilidad de entablar un diálogo en situaciones aún complicadas, políticamente complicadas, Ujú. como lo ha mencionado ya Leti, que no es imposible. No, y él de diferentes maneras, en diferentes escenarios, pues hace una exhortación que si no la recibimos, si no la escuchamos, si no la hacemos propia, pues yo no sé qué más necesitamos esperar. Porque él exhorta a redescubrir la alegría. ¿Cómo nosotros vemos la alegría? ¿Qué significa la alegría en nuestras vidas? Y él nos dice redescubrir la alegría, pero del Evangelio, de ese Jesús vivo, de ese Jesús que conoció el hambre, que conoció el sufrimiento, que tuvo la agonía, que se rodeó de enfermos, que no tuvo miedo de convivir con ellos. Y pudiéramos avanzar mucho en esto. Y bueno, pues también los invitaba a seguir a Cristo, a construir un mundo inclusivo. A mí esa palabra de pronto, y no es muy común, o al menos no la utilizo todos los días, y cuando la escucho tendemos a darle una terminología, una comprensión muy poco como respetuosa. Pues, sí. Entonces, El contexto que nosotros tenemos. Exactamente. Y él nos habla de ser inclusivos. Y en esa inclusión yo creo que van nuestros hermanos que han salido de sus países, que han tenido que emigrar, como emigró María, como emigró San José, en busca de proteger al niño Jesús. Es ahí como vamos a pensar, vamos a recordar, pero también vamos a valorar. Él habla de construir un mundo acogedor, porque podemos decir, ay, todo es perfecto, pero ignoramos lo que sucede en las colonias más alejadas del centro de Madrid, por ejemplo, ¿no? En los barrios negros, donde hay mucha pobreza, donde hay violencia, donde llegan los extranjeros a vender muchas cosas, pero la realidad es que no tienen dónde vivir, no tienen qué comer. Y bueno, pues también construir un mundo más humano. Y yo creo que tiene mucho que ver ahí la enseñanza que nos da con su primera encíclica. O sea, pensar, el volver a retomar el significado de la humanidad. Y lo último, un mensaje de paz. Y bueno, claro. Tiene momentos que vale la pena que se haga un libro, padre. Porque tiene muchos mensajes, tiene muchos instantes de reflexión, de esperanza. Y cuando empecé yo a observar con mayor detenimiento su lema de este viaje, alzad la mirada. Muchas veces ni siquiera vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos. Él, como un sucesor de San Pedro, salió a predicar, salió a confirmar a todos nosotros. Y nos está enseñando que tenemos que levantar los ojos, porque hay mucha necesidad, porque no podemos ser tan egoístas de ignorar que vivimos en un mundo en el cual hay mucha violencia, en un mundo en el cual los niños y las mujeres son secuestradas y utilizadas para muchas cosas muy terribles que no quiero mencionar, donde hay pobreza. Él vino a sacudirnos esa venda que nosotros mismos nos ponemos y que no solamente se vive en España, sino Exacto. que se vive en todo el mundo. Pero fíjate cómo lo dice Leti, él vino porque ahora esa es la ventaja de nuestra realidad moderna, de nuestra realidad de la IA, de las redes, en donde podemos tener acceso a todos los discursos. Ahorita que dijiste hay que hacer un libro, pues ni hace falta, o sea, es que está todo ahí ya. Sí. O sea, yo creo que la invitación para todos nosotros será retomar sus discursos, que no solamente será en un viaje apostólico que ahora nos ha causado tanto impacto, tal vez por la semejanza de la cultura, que es España, que es el idioma español, que la cultura se parece mucho, tenemos una conexión especial de nuestro país con España, por la historia que tenemos, y que a lo mejor eso hizo mucho más resonancia que pudo haberlo hecho en los anteriores viajes apostólicos que tuvo, y luego esa sensibilidad que tuvimos por este marcado tinte social que tuvo su visita a España, porque revisando el itinerario nos damos cuenta que primero hay una belleza de
de espectáculos, pero no solo eso, sino que una vez que pasa todas las partes protocolarias de ir con los reyes de España, de todo esto, lo primero que hace y lo último que hace es visitar las realidades de las personas vulnerables. En su primer lugar, una vez revisando el itinerario, lo primero que hace en Madrid, donde llega, es visitar un centro donde hay una acogida integral a las personas vulnerables, ¿no? Entonces ya visité, ya saludé a los reyes de España, ya hice lo que tenía que hacer en la parte protocolaria, vamos ahora al trabajo y lo primero que hace es visitar este centro que atiende Cáritas en Madrid, y que es un centro para personas vulnerables y que no es solamente asistencial, sino que tiene una visión integral, donde se ayuda de forma integral a las personas, no solamente alimento, comida, aseo, apoyo, sino psicológico, sino tratar de sacarlos de sus problemas. Exacto. O sea, y ahí va, vamos, con eso empieza y con eso termina. Sí. No sé cómo vamos ahorita, si estamos en vivo, si hay unas personas que han comentado, compartido, porque ya nosotros nos emocionamos aquí compartiendo en el diálogo, ¿no? A ver, padre. Por ahí está Mario en los controles. En los controles técnicos. Bueno, pues saludos, Padre Jesús, Dios lo bendiga siempre. El Papa León XIV efectivamente es humano, enseña a ser humano dando ejemplos, sale, se acerca, no se muestra intocable ni insensible, al contrario promueve la paz, la fe, el amor, la vida. Y como buen pastor va buscando las ovejas perdidas, mostrando un gran amor a esta humanidad cada vez más inhumana. Juan Pablo II tenía 58 años de edad cuando fue electo Papa. Bien joven. Sí. ¿Jovencísimo? Sí, no, con toda la fuerza. Renovación de la fe durante su homilía en Madrid, que la realidad histórica del país no sea un museo del pasado, sino una escuela de fe que comprometa a los ciudadanos en la construcción del bien común. Invitó a la juventud a cambiar la historia con el amor, la gratitud del amor para romper las cadenas del egoísmo. Bueno, ahí está Dolores dando su aportación. ¿Quién más? Sí, continúa la aportación de Dolores, dice Antonio Banderas. Antonio Banderas. Su confesión personal al mirar el pontífice declaró: yo estoy aquí, Santo Padre, para confesarle que he sido víctima del hechizo de Dios. Sí, es lo que vi en las portadas de las notas del hechizo de Dios. Para describir cómo la belleza, la devoción desde su infancia y la espiritualidad lo han cautivado. Bueno, esos son algunos de los comentarios. En el anuncio del programa de hoy, padre, estaba el Papa, el fútbol, España y el Mundial. Y estoy viendo que Leti vino de verde, usted de blanco y me faltó de rojo. Verde, blanco, rojo. Yo pienso que el Papa dio una cita, hizo por ahí un comentario que iba a comenzar el fútbol y dio una unas palabras con respecto al inicio del Mundial. Por supuesto que el equipo del Papa, la comitiva organizadora, la Santa Sede, sabía con antelación las fechas que iban a coincidir, el término de la visita con el inicio del Mundial de Fútbol, y el Papa, consciente de eso, hace referencia: mañana empezará el Mundial, y menciona unas breves ideas sobre la importancia de jugar en equipo, de caminar juntos, de saber pasar el balón, dice él, de saber compartir, ¿no? Uh-huh. Que sin darnos cuenta que sin ayuda del otro no se puede llegar a la plenitud de la vida, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, el Papa ilumina esta realidad, la toma, aprovecha para dar una brevísima catequesis acerca del trabajo en equipo y acerca de la importancia de compartir la vida con el otro. Leti. Así es, la frase yo la tengo exacta. Okay. Dice: el fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar. Uh-huh. La vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos, quien no sabe pasar el balón todavía no ha entendido el juego. Decían en la información que encontré que para la Santa Sede las canchas deben de ser vistas como una escuela de fraternidad, con un lenguaje universal que acerque a las diferentes culturas, promoviendo el lema de competir sin odiarse
ganar sin humillar y perder sin perderse. Sí, claro, el Papa León ha aprovechado este evento para dar esta catequesis sencilla pero muy profunda y que bueno, ya nosotros podremos comentar en otros ámbitos todo lo que hay detrás, pero en el ámbito de la fe, por supuesto que siempre que la actividad humana y deportiva tiene un lado de enseñanza y para el bien de la humanidad, y el Papa León nos ha dado hoy esas palabras de promover la comunidad, promover el trabajo en equipo, evitar el protagonismo egoísta y declarando las canchas como lugares de fraternidad. ¿Y sabe qué yo agregaría, si me permiten? Claro. Que estos días de mundial, que no sé cuántos van a ser, pues que no nos haga evadir la realidad que vivimos. Claro. Pues para los que están muy atentos. Sí. También. Pues padre, prácticamente hemos llegado al final. Ya hemos llegado al final. Yo creo que sería oportuno que tú despidieras. Yo decía, pero siempre aquí el jefe es el que despide. Como el jefe. El jefe es el señor. Bueno, pues gracias, Leti, por compartir. Gracias, don Rubén Avendaño. Aquí hemos venido precisamente a compartir este evento, a compartir las impresiones, lo que nos dejó, aportar un granito de arena, y la recomendación que dejamos es: no dejemos de valorar las palabras de Papa, no solamente en una visita apostólica, sino en cada mensaje que nos da. Aprovechemos los medios que tenemos al alcance para poder empaparnos de su doctrina, del Evangelio, de su enseñanza, de su magisterio legítimo. Pues gracias también a los que nos apoyan aquí, Mario, y los que hacen posible que tengamos hoy un recurso. Gracias. Y bueno, pues esperemos que sigamos evangelizando a través de los medios que tenemos al alcance. Gracias. Pues Les muchísimas doy gracias y la bendición. la bendición, por supuesto. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, un gusto. Buenas noches. Hasta la Muy próxima. buenas noches.